Mi nombre es doctora Lucía Ramírez y durante los últimos 15 años he dedicado mi vida a la investigación de enfermedades raras en el Instituto Nacional de Neurología. Lo que nadie en el Hospital General San José sabía era que detrás de la paciente número 4792 se escondía la misma científica que había descubierto y clasificado el síndrome de degeneración neural episódica, una enfermedad que afecta a una de cada 50.000 personas. Todo comenzó hace 6 meses cuando empecé a experimentar síntomas extraños, episodios de dolor neurológico severo, pérdida temporal de coordinación y espasmos musculares involuntarios. Irónicamente, reconocí inmediatamente los síntomas de la enfermedad que yo misma había estudiado durante años. Decidí mantener mi identidad profesional en secreto y buscar tratamiento como una paciente común para evaluar qué tan bien se había implementado mi investigación en la práctica médica. Señora Ramírez, me dijo la recepcionista del hospital, la doctora Fernández la atenderá en el consultorio 3. Me senté en la sala de espera, observando cómo otros pacientes hojeaban revistas mientras yo mentalmente revisaba cada síntoma, cada protocolo que había establecido para el diagnóstico de mi propia enfermedad. La doctora Fernández era una mujer de 40 años con actitud arrogante y una sonrisa condescendiente que me recordó por qué había elegido la investigación sobre la práctica clínica. ¿Cuál es su problema?, me preguntó sin levantar la vista de su computadora. Doctora, tengo episodios de dolor neurológico severo que duran aproximadamente 20 minutos, acompañados de espasmos musculares y pérdida temporal de coordinación, expliqué detalladamente, usando los términos exactos que había definido en mis publicaciones. ¿Qué tan severo?, preguntó con tono aburrido. En una escala del 1 al 10, diría que 8. El dolor se concentra en la región occipital y se irradia siguiendo el tracto del nervio trigeminal. Levantó la vista, frunciendo el ceño. Señora, los pacientes no hablan así. ¿Dónde aprendió esa terminología? Leo mucho sobre medicina, respondí simplemente, decidiendo mantener mi identidad oculta para ver qué tan bien diagnosticaba la enfermedad que yo había descubierto. Durante las siguientes 3 semanas, la doctora Fernández me sometió a una serie de pruebas que no seguían ningún protocolo lógico. Ordenó estudios de sangre innecesarios, radiografías que no mostraban nada relevante, y me prescribió analgésicos genéricos que yo sabía que no funcionarían. Doctora, le dije durante mi 4ª visita, creo que podría tener síndrome de degeneración neural episódica. Los síntomas coinciden exactamente con la descripción en la literatura médica. Se rió despectivamente. Señora Ramírez, esa es una enfermedad extremadamente rara. Usted claramente ha estado leyendo demasiado Internet. Los síntomas que describe son psicosomáticos. Psicosomáticos, repetí, sintiendo una mezcla de incredulidad y frustración. Doctora, estos episodios son muy específicos. Ocurren cada 72 horas, duran exactamente entre 18 y 22 minutos, y... Suficiente, me interrumpió. Usted está obsesionada con tener una enfermedad exótica. Esto es hipocondría clásica. Esa tarde, mientras experimentaba uno de los episodios más severos hasta la fecha, decidí regresar al hospital. El dolor era tan intenso que apenas podía mantenerme de pie. La enfermera me ayudó a recostarme en la camilla del consultorio mientras esperaba a la doctora Fernández. Otra vez usted, dijo al entrar, revisando mi expediente con expresión exasperada. ¿Ahora qué síntomas imaginarios tiene? Doctora, estoy teniendo un episodio severo ahora mismo. Puede observar los espasmos musculares, la pérdida de coordinación. Mi voz temblaba por el dolor, pero intentaba mantener un tono profesional. Señora Ramírez, usted está fingiendo. Estos síntomas son demasiado perfectos, demasiado específicos. Ha estado leyendo artículos médicos y ahora está actuando. El dolor se intensificó y no pude evitar que un gemido escapara de mis labios. Doctora, por favor, revise los criterios diagnósticos para el síndrome de degeneración neural episódica. Mis síntomas. Ya basta, gritó, acercándose a la camilla donde yo temblaba de dolor. Deje de fingir, su enfermedad ni siquiera existe. Usted es una hipocondríaca que está desperdiciando mi tiempo. En ese momento, a través del dolor cegador, sentí una extraña calma. La ironía de la situación era casi cómica. Aquí estaba yo, siendo regañada por una doctora que claramente no había estudiado adecuadamente la literatura médica reciente,
incluyendo mi propia investigación. Doctora Fernández, dije con una sonrisa a pesar del dolor, ¿puedo preguntarle cuándo fue la última vez que revisó los journals de neurología? ¿Qué tiene que ver eso con su hipocondría?, respondió irritada. Mucho, en realidad. Verá, soy la doctora Lucía Ramírez, investigadora principal del Instituto Nacional de Neurología. A pesar del dolor, saqué mi identificación profesional de mi bolso. Soy la investigadora que descubrió esta enfermedad. Mi nombre está en todos los libros de medicina. El color abandonó el rostro de la doctora Fernández. Tomó mi identificación con manos temblorosas, sus ojos alternando entre la foto y mi cara. Esto no puede ser real, murmuró. Muy real, doctora. Y lo que es más interesante es que los síntomas que usted acaba de llamar imaginarios son exactamente los que definí en mi investigación publicada en el New England Journal of Medicine hace 3 años. Se dirigió rápidamente a su computadora y comenzó a buscar frenéticamente. En pocos segundos, la pantalla mostró mi artículo, Síndrome de degeneración neural episódica, identificación y clasificación de una nueva enfermedad neurológica por doctora Lucía Ramírez. Doctora, continué mientras el episodio de dolor comenzaba a ceder, mi investigación ha sido citada en 247 papers médicos. Está incluida en el currículo obligatorio de neurología en 15 universidades. Yo no sabía. Balbuceó, claramente en shock. Obviamente no sabía. Y eso es preocupante, considerando que esta enfermedad tiene una incidencia de 1 en 50.000 personas en esta región específica del país. Los siguientes días trajeron cambios dramáticos. La doctora Fernández fue citada a una revisión de su práctica médica después de que el director del hospital descubriera que había estado mal diagnosticando una enfermedad bien documentada. Yo, por mi parte, decidí usar esta experiencia como un caso de estudio para mi próxima investigación sobre la implementación de nuevos diagnósticos en la práctica médica. Doctora Ramírez, me dijo el director del hospital durante nuestra reunión, lamento profundamente cómo fue tratada. ¿Aceptaría dar una conferencia a nuestro personal sobre el síndrome de degeneración neural episódica? Con mucho gusto, respondí. Pero también me gustaría proponer un protocolo de capacitación continua para asegurar que todos los médicos se mantengan actualizados con la literatura médica reciente. La conferencia que di la semana siguiente fue reveladora. 15 médicos del hospital admitieron que no habían oído hablar de la enfermedad que yo había descubierto, a pesar de que había sido ampliamente publicada y estudiada. La medicina es un campo que evoluciona constantemente, les dije durante mi presentación. Nuestra obligación como médicos es mantenernos informados, especialmente cuando se trata de enfermedades que pueden afectar gravemente la calidad de vida de nuestros pacientes. Hoy, 3 meses después, mi tratamiento procede según el protocolo que yo misma establecí. La doctora Fernández completó un curso intensivo de actualización médica y ahora trabaja bajo supervisión. El hospital implementó un sistema de capacitación continua que asegura que todos los médicos se mantengan al día con las publicaciones médicas recientes. En mi oficina del instituto, conservo enmarcado el expediente médico de aquella experiencia. No como un recordatorio de la humillación, sino como evidencia de que incluso en el campo médico, el conocimiento sin aplicación práctica es inútil. Y que a veces, la mejor manera de evaluar la implementación de tu investigación es convertirte en tu propio sujeto de estudio.